Yo quiero empezar agradeciendo a los organizadores y, en particular, al delegado del Gobierno en Andalucía el hecho de que haya decidido contar con mi participación en esta mesa. Para mí es una satisfacción, como decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que se haya contado con la Universidad de Málaga para estar aquí presente en esta jornada sobre transparencia y democracia. Y digo porque considero, aparte de que procedo de una universidad pública y, por tanto, una universidad sujeta, lógicamente, a esta futura ley de transparencia, porque, lógicamente, defiendo como decano, pero también como profesor universitario, el servicio público como un pilar fundamental del funcionamiento de nuestra democracia. Creo que es un acierto importante empezar estas jornadas también hablando de medios de comunicación, entre otras cosas porque, aunque los medios de comunicación no aparecen de una manera muy explícita en los textos relacionados con las disposiciones legales sobre transparencia, sí que considero que el hecho de que, al hacer uso de un servicio público, los medios de comunicación, ya sean de titularidad pública como privada, deben de estar de alguna manera acogidos, aunque sea tangencialmente, a todo aquello que compete a la transparencia. Y aparte porque, además, los medios de comunicación están ligados esencialmente al derecho a la información y la transparencia, lógicamente, de la que vamos a hablar, está vinculada también a este derecho. Considero, como ha señalado también el propio delegado del Gobierno hace un rato, que cuando hablamos de transparencia, sobre todo debemos de hablar de una actitud permanente, lo cito textualmente, de una actitud permanente que ha de caracterizar al funcionamiento político de nuestras democracias. Por eso a mí me parece que este es un día importante, porque es necesario apostar decididamente, desde ya, y sin más dilación, por la aprobación de leyes de esta naturaleza que, siguiendo los desarrollos lógicos de las leyes estatales, pueda, en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza, poner en marcha este tipo de procesos y de procedimientos que, en definitiva, vienen a consolidar la democracia. Hace un rato hablábamos en la sala y creo que alguien más va a intervenir en este sentido, que es verdad que llevamos ya muchos años de democracia y que hablar de transparencia transcurridos más de 30 años de democracia en nuestro país puede parecer un contrasentido, porque la democracia, si no es transparente, no es democracia. Y en este sentido parece fundamental que ya, de una manera clara, apostemos lógicamente por la aprobación de este tipo de leyes. Lamentablemente, estamos partiendo de un problema, de una premisa negativa, de la falta de transparencia de nuestra democracia. ¿Es democrática entonces nuestra sociedad y nuestro sistema político y nuestro sistema informativo? ¿Qué es lo que lo impide? ¿Quién lo impide? ¿No ha de velar nuestro Estado de Derecho porque nuestras instituciones y medios sean transparentes? ¿Cuáles son los límites de esa transparencia? Yo quiero que reflexionemos en torno a esto, lógicamente en relación a los medios de comunicación y al periodismo. Desde mi punto de vista, y simplemente estoy introduciendo un poco la mesa desde mi propia perspectiva, daré paso a continuación a las personas que me acompañan en ella. En relación a los medios de comunicación, la ley ha de tener en cuenta, a mi entender, el concurso de los medios de comunicación, distinguiendo también entre los medios de comunicación convencionales e Internet como plataforma de comunicación colectiva. Creo que hay que apelar al papel constructivo de los medios de comunicación y a su
aportación fundamental al pluralismo político y a la transparencia general de todos los procesos de información pública frente, y es algo que para mí es una crítica, a la excesiva politización y partidicización, si se dice así, de los medios en la actualidad. Los medios de comunicación están obligados, a mi entender, a superar la polémica política cuando ésta es estéril para situarse al lado de la veracidad y al lado de los ciudadanos, apostando por aquellos proyectos políticos que fortalecen, como esta ley, la democracia y la ciudadanía. Los medios de comunicación han de ser colaboradores, por tanto, de este proceso sin menoscabo del ejercicio de su independencia y de su papel como contrapoder. Los medios públicos, sobre todo, tienen en este sentido una especial responsabilidad en lo que se refiere al fomento de la transparencia. Estas son, a mi modo de entender, algunas cuestiones que, desde mi punto de vista, pueden servir para centrar el debate de la relación entre transparencia y medios de comunicación. No obstante, lógicamente, paso la palabra a continuación a aquellos miembros de la mesa que se encuentran con nosotros, a quienes yo agradezco, en primer lugar, que estén aquí, que se hayan dignado estar entre nosotros. Quiero disculpar, en primer lugar, la ausencia de José María de Loma, que por razones profesionales, por razones laborales, no ha podido estar aquí esta mañana. Y saludo desde ya a José Manuel Atencia, periodista, director de contenidos de la cadena SER en Málaga, articulista de El País en Andalucía. Ha trabajado además en el diario El País, Diario 16, la agencia EFE y El Correo de Málaga, donde además ha sido su director. También ha compaginado la radio con Localia Televisión, donde ha sido jefe de programas e informativos. Saludo también a Enric Sopena, licenciado en Periodismo por las Universidades de Barcelona y Navarra. Sus primeros pasos profesionales lo daría en Radio Barcelona, de la cadena SER. En 1966 se incorpora a La Vanguardia, donde permanece hasta 1974. Entre 1974 y 1977 fue redactor jefe en el Diario de Barcelona. Fue corresponsal en Barcelona también del Diario Madrid, Diario Informaciones y más tarde Diario 16. Director también de informativos de Radio España de Barcelona. En 1983 fue nombrado jefe de informativos de Televisión Española en Cataluña y posteriormente director de informativos de Televisión Española en el ámbito estatal, actividad que compaginó con la presidencia de la Asociación de la Prensa de Barcelona. Ha sido además director general de Radio Nacional de España, de Televisión Española en Cataluña, de la cadena Com Radio. Además, dirigió el Diari de Barcelona. Desde septiembre, además de 2005, es fundador y director del diario digital elplural.com. Nos acompaña también Ana Barreales, periodista, redactora jefe de Sur.es, más de 20 años en la empresa, donde ha pasado por todas las secciones, provincial, local, suplementos, cultura, y desde hace algo más de un año se encuentra en Sur.es. Escribe artículos de opinión y participa en tertulias en Onda Cero, Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. Estos son los tres compañeros periodistas que nos acompañan en la mañana de hoy. Le cedo la palabra, en primer lugar, a José Manuel Atencia. Cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todos. La ley de transparencia de Suecia tiene 200 años. Para situarnos un poco en contexto. Yo voy a empezar esta intervención citando al delegado del Gobierno de la Junta. Cómo hemos llegado a este punto, aquí, al siglo XXI y a 30 años de democracia, para hacer una ley que garantice el derecho a la información de los ciudadanos. Algo hemos debido de hacer mal, ¿no? España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no garantiza por ley la transparencia.
A mí, como habéis podido ver en mi intervención, me parece que esto es difícil de encajar. Acudir a una ley para garantizar un derecho que viene garantizado en la Constitución, el derecho al acceso a la información que tiene cualquier ciudadano, es difícil de encajar a estas alturas. Con todo, bienvenido sea esta ley, la nacional, la autonómica, si se necesita de ella para garantizar, como digo, el derecho que tienen los ciudadanos a saber. Un derecho universal que incluye algo absolutamente imprescindible. ¿En qué se gastan, cuándo y cómo se gastan las instituciones públicas el dinero que es de todos? 22 estados de los 27 que tiene la Unión Europea tienen legislado este derecho. En el Reino Unido, por ejemplo, un periodista, un medio de comunicación, cualquier ciudadano, puede saber hasta el último penique en que se gasta el gobierno, por ejemplo, en los coches oficiales. Puede saber en todo momento cómo va la tramitación de una ley, cuántas alegaciones se han presentado. Hace algunos años vino un compañero periodista de Bruselas, donde llevaba trabajando bastantes años. Estoy hablando hace 6 o 7, cuando empezamos a sufrir este equinario informativo. Y entonces estuvimos en una rueda de prensa en Málaga y había un representante político que le estábamos haciendo una entrevista. A una de las preguntas dijo que no tocaba. A la siguiente pregunta dijo que no disponía de los datos. Y a la tercera pregunta, pues dio una larga cambiada y no contestó nada. Este compañero, que llevaba muchísimo tiempo en Bruselas, me miró y me viene y me dice, ¿esto cómo es? Y me decía, esto es impensable en el periodismo anglosajón. Él venía en Bruselas, iba un comisario de la Unión Europea, le hacías una pregunta, no tenía en ese momento los datos, que era algo inimaginable, y su asesor te llamaba luego al trabajo, a la oficina, y te daba los datos que había pedido. ¿Saben ustedes cuál es el principal problema del cerrojazo informativo que se practica en España desde los poderes públicos? Que las instituciones consideran que la información es suya. Y por eso hemos necesitado 30 años de democracia para plantear una ley de transparencia. Consideran las instituciones que la información es suya y se puede gestionar como quieren, incluso considerarla reservada. Alguien podría pensar que hay informaciones que son reservadas, los secretos de Estado, pero ¿la ejecución presupuestaria es algo reservado? Aquí tenemos un problema de cultura democrática. No sería necesaria ninguna ley si los poderes públicos entendieran, y los representantes públicos, que están gestionando el dinero de todos los ciudadanos, y lo mínimo que tiene que hacer una persona que gestiona el dinero de otros es dar explicaciones en qué se lo gasta. En España o en Andalucía hay preguntas muy difíciles de contestar. Por las redes sociales he visto cientos de informaciones, el 90% ya falsas, sobre el número de cargos públicos que hay en España. No lo sabemos. A estas alturas no podemos saber cuántos cargos públicos hay en España. ¿Cuántos vehículos oficiales circulan por el país pagados por las arcas públicas? ¿Cuántos asesores y cargos de confianza están contratados en las instituciones? Pero yo no quiero siquiera el dato global. Los quiero del Ayuntamiento de Málaga, los quiero de la Consejería de Economía. Es imposible saberlo. Es materialmente imposible. ¿Cuánto gana el presentador del telediario de la televisión pública? Esto se sabe en cualquier país europeo. Es una televisión pública, es un presentador que se ficha fuera de convenio y se conoce lo que vale. A ver, pero yo no lo digo porque soy periodista. Los periodistas somos intermediarios. El derecho a saber no es un monopolio de los periodistas, es un derecho universal de los ciudadanos. Desde el año 2000, casi todos los partidos políticos, los que gobiernan ahora en España y los que gobiernan en Andalucía, tenían una ley de transparencia en su programa electoral. Lo tenían antes, pero en el año 2000 lo llevaron todos. Ninguno movió un único papel cuando llegó al gobierno ni en la oposición para que saliera adelante.
Ha tenido que llegar la democracia española al nivel más alto de desafección de los ciudadanos hacia la política para que los partidos políticos recuperen una propuesta que tenían de hace muchísimo tiempo y que llevaban años y años dormidos en los programas electorales. Cuando digo que es un problema de credibilidad democrática y de creérselo, mire, hacer páginas web, colgar sueldos para que lo vean los ciudadanos o anunciar la agenda del alcalde una semana después de celebrar las reuniones no es ninguna transparencia. Eso es una tontada. Quiero decir, ¿eso es lo que estamos requiriendo a los ciudadanos de transparencia? ¿Que me digan las reuniones que tuvo el alcalde la semana pasada? ¿Que me digan los sueldos que hay y no incluyen los sobresueldos, lo que ganan por el otro lado? No, vamos a ver. Por situar la charla en cosas que han ocurrido en el último día. El Parlamento andaluz colgó la subida de las dietas que se pusieron el presidente y los portavoces adjuntos. Y nadie se enteró. Bueno, no se enteró ni el presidente de la Junta, al menos lo dice él, y estaba colgado en la web. Que a mí no me diga que yo me tenía que enterar cuando no se enteró el presidente de la Junta, que debe valer por eso. Se puso lo que ganaban, pero no se dijo que aumentaban el sueldo y se puso la cantidad nueva. El otro día el alcalde de Sevilla colgó su ingreso en la web del ayuntamiento, pero olvidó poner que recibió durante algunos meses dinero del Partido Popular. Entonces, no colgó todo el dinero que ganaba. La transparencia es una actitud democrática y hay que estar convencido de ella. Es parecido, pero no es lo mismo. Transparencia que apariencia. Entonces, yo creo que estamos todo el día dando apariencia de transparencia, pero poca transparencia. La ley británica es una de las más avanzadas. Establece 20 exenciones. Las actas de los juicios, secretos comerciales, la seguridad nacional. Ni siquiera la corona está fuera. Los británicos saben incluso que la reina Isabel recibió durante 2 años ayudas agrícolas de la Unión Europea. Nos imaginamos aquí saber que el rey de España ha recibido ayudas para no sé qué, pero si no sabemos ni en qué se gasta el dinero. En España llevamos meses polemizando sobre la ley de transparencia, pero en vez de polemizar por lo que va a llevar, estamos polemizando por lo que se queda fuera. En Andalucía, una de las primeras medidas, que lo acaba de comentar la propia consejera, es que el Parlamento no se verá afectado por esta institución. ¿Vale? Yo lo entiendo. La política no puede estar por encima del Poder Legislativo, pero el Parlamento al minuto cero tenía que haber salido diciendo que ya dará cuenta él de las actuaciones. Pero ¿cómo va a quedar fuera? Pero si el Parlamento es el que va a aprobar una ley para que lo hagamos los demás, ¿no se incluye él? Bueno, y después de colgar las dietas a hurtadillas o de enterarnos que los propios trabajadores del Parlamento han cobrado la extra de Navidad y nos hemos enterado 4 o 5 meses después. En Estados Unidos el gobierno ha pinchado teléfonos de periodistas y se ha utilizado para ello las grandes empresas informáticas. Están saliendo estos días. La razón, buscar a quién filtraba documentos y actuaciones del propio gobierno. Obama pasa por ser uno de los políticos más transparentes del mundo. El otro día leí en un periódico americano una inmensa polémica entre articulistas porque Obama se había ido un fin de semana a jugar al golf y la Casa Blanca no había informado de ello. Informa al minuto de toda la actividad del presidente. Pero este país está ahora mismo en los periódicos porque ha utilizado las grandes empresas informáticas para vigilar quién filtraba. En Suecia es imposible esto. Este país, del que decía al inicio que tiene una ley de transparencia con 200 años, protege al funcionario que ha dado información a los periodistas. En España es todo lo contrario. ¿Cuántas veces habéis escuchado, habéis leído los medios de comunicación? Interior abre un expediente informativo a un policía por filtrar información. La Junta abre una investigación interna en la Consejería de Empleo para ver quién ha dado datos de los ERES. Una ley de transparencia tiene poco sentido si no existe luego una autoridad independiente que obligue a hacer cumplir a las propias administraciones esa ley. O sea, si la Junta de Andalucía hace una ley de transparencia y es la que tiene que dar información y la que tiene que hacer efectiva la ley de transparencia son ellos mismos, lo razonable sería
que hubiera una autoridad independiente que vigilara, porque una de las instituciones que está comprometida por esa ley de transparencia no puede ser luego la que sancione los incumplimientos de la propia ley de transparencia. En este país hemos vivido años y años con una figura que está contra el minuto cero de la democracia, el silencio administrativo. Yo hago una pregunta, no me contesta y dicen, bueno, se da por desatendido por silencio administrativo. O sea, pero una democracia. Luego el cerrojazo de las instituciones sobre los datos de la gestión en una administración pública. Yo tengo casos de algún consejero que llegó a la consejería y lo primero que hizo fue no publicar los datos de su departamento. Esa fue la primera gestión, hasta que ya él se situó, que los controlaba y ya manejaba para poder colocarlos en su sitio. El gobierno de Rajoy ha escondido datos, pero datos públicos. Quiero decir, escuchaba el otro día a algunos economistas decir que es imposible hacer previsiones de cómo van algunos asuntos porque no conocen los datos de economía, de las liquidaciones, no conocen los datos de ejecución presupuestaria, no conocen los datos de la evolución de la deuda. Bueno, yo voy a terminar prácticamente ya porque somos 3 o 4 hablando y me parece que lo propio sería que luego abriéramos algún tipo de debate. Pero sí quiero decir que la información es algo universal y ni mucho menos es propiedad del que la tiene. Cuando hablamos de instituciones públicas, de esas instituciones públicas, ni se puede gestionar a tenor de los propios intereses de cada uno. Y sobre todo, que la transparencia es, antes que nada, una actitud democrática. Y ahí está la cuestión. Sería innecesario en democracia tener que crear una ley para esto, pero bueno, no somos únicos. En Europa lo tienen prácticamente todos los países y en el mundo creo que son 90 y algo los países que lo tienen. Parece ser que tenemos necesidad de hacerla. Bueno, pues vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer una ley de transparencia y vamos a dejarnos de años de leyes de apariencias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Enric Sopena. Buenos días a todos y a todas. Es para mí... Perdón. No había transparencia. Buenos días otra vez a todos y a todas. Y quiero agradecer a la Junta de Andalucía que hoy estemos aquí, quienes estamos, viendo nacer una idea que puede salir bien. Y yo creo que en una situación como la que estamos en este país y en otros muchos países, por razones que conocemos todos, el hecho de que haya un gobierno, en este caso el gobierno andaluz, que apueste por una utopía, algunos dirán, pues a mí me parece muy positivo y me parece que es bueno que haya noticias buenas, la cual cosa no quiere decir que al final salgamos, digamos, defraudados de esta aventura. Pero vale la pena hacer aventuras, vale la pena movilizar a la gente o tratar de movilizarla, porque si no podemos estar, querido amigo, digamos, tú lo has dicho, llevamos 30 años. El país que tú has dicho que eran 200, Suecia. Es que os recordemos que este país llevamos 30 años de democracia, solo desde que empezó con Adán y Eva, digamos, la cosa esta de España. Es así. Pues repasemos la historia, repasemos la historia. Esta es la vez que más democracia nos ha tocado. Y no, como no estábamos acostumbrados, pasan las cosas que están pasando. Que tienes toda la razón. Pero no olvidemos que esos 30 años son, digamos, en fin, no son precisamente muchos años, ni muchos siglos, ¿no? Las democracias empezaron en el siglo XIX, hacia finales de XIX, y en el siglo XX. ¿Y qué era entonces España? Era la España de la Restauración,
de la restauración canovista, ¿verdad? Y no hace falta que explique a todos vosotros y a todos ustedes lo que significó eso. Pues es una especie en fin, de democracia, democracia sin democracia, ¿no? Eran los años que algunos, los liberales, no los neoliberales, ojo, que son los que hay ahora, que no son ni liberales ni nada, lo que son, pero los liberales del siglo XIX estaban esperando aquello y decían siempre que lo que se necesitaba para que hubiera democracia era luz y taquígrafos. Lo recordaremos, algunos lo recordaremos. Es de muchos años. Ahora decir eso de la luz y taquígrafos, con lo que está, con los medios de comunicación que hay y tal, parece ridículo. No parece ridículo, era muy importante. Y algunas cosas se hicieron, pero poquísimas, porque no hubo luz ni hubo taquígrafos. Hubo el cara al sol y alguna otra más. Eso hay que no olvidarlo. ¿De dónde venimos? Y creo que, insisto, que apuestas como esta, la transparencia pública en Andalucía, quiere decir que está Andalucía en marcha. Está haciendo cosas que debieran ser mejor, sin duda, sin duda. Este gobierno y otros gobiernos que pueda haber en España. Pero al menos nos están trasladando, o se están trasladando a los andaluces, y yo me alegro mucho como catalán, que pues esté haciendo esto, que esté haciendo transparencia. ¿Y que saldrá mejor o peor? Ya veremos, pero al menos se pone en marcha algo, lo decía al principio. Estaba hablando yo de la luz y taquígrafos, y podríamos decir que hay otros tingladillos, ¿verdad?, que vienen de mucho tiempo y que se llaman las comisiones de investigación parlamentaria, que tampoco son de ahora, son de muchos años para atrás, del siglo XIX también, y ahora también, las comisiones de investigación parlamentaria. Muchas se han desarrollado en esta democracia y, sin embargo, algunas han salido bien y la mayor parte de las demás de transparencia, nada, nada. En esas comisiones de investigación parlamentaria. Países con mayor tradición democrática, estas cosas son normales. Aquí es muy difícil y cuando lo hacen se hace bastante mal. Y podríamos poner muchos casos. Y ahora me acordaba de una señora que se llama Aguirre, me parece, y Esperanza. La Esperanza no sé si la tiene o no, pero nosotros tenemos esperanza de que esto salga bien. Pero la subcomisión duró ¿cuántos días? 3 días o 4. Uno de los episodios que pasaron en su mandato. No hablemos del ahora estos días se está volviendo a hablar del... ¿Perdón? El tamallazo, el tamallazo. El tamallazo ni la justicia hubo en este país. No es que hubiera transparencia, es que la justicia impidió, el fiscal general del Reino impidió que se investigara. Eso a mí me parece tremendísimo. Y ahí estamos. Y ahora ha resucitado gracias a un libro que ha salido. Pero ¿qué está pasando aquí, no? Yo creo que lo digo estas cosas para ver que esto que estamos aquí no es maravilloso y a lo mejor no acaba de salir bien, pero bueno, respiramos un poquito que ya está, que es bueno, ¿no? Y esas comisiones parlamentarias llegaron a tener una que, ya que estamos hoy aquí, lo que voy a decir es estamos con Picasso, ¿no? Bueno, pues el informe Picasso, que era un general, no era, pero un general íntegro, que quería saber lo que pasó realmente en Marruecos, en la guerra de Marruecos, y cómo algunos se forraron, empezando por el rey, el rey de entonces, me libre. El rey ahora tiene yernos y es otra cosa. Bueno, no digo para que nos alegremos un poco, es divertido y tal. Pues el informe Picasso nos llevó al golpe de Estado de Primo de Rivera. Primo de Rivera, que fue, digamos, el precalentamiento de lo que nos vino después, que fue otro general. Todo esto es lo que nos ha pasado en la historia cercana, ¿no? Y no está tan lejos. Por tanto, insisto,
y no quiero reiterarme, pero quiero deciros que a mí me parece muy bien lo que se está haciendo, y quiero que salga bien, y me alegraré que salga bien, y mucha gente nos alegraremos que salga bien. Pero también es verdad que yo, por ejemplo, me pregunto, ¿y aquellos que vulneren la transparencia, la ley de la transparencia, que no le hagan caso, serán llevados por la policía a alguna penitenciaría? ¿La llevarán a algún juez? Porque si no hay, digamos, si es una ley que es hermosa, pero y aquellos que digan, pues nosotros no estamos dispuestos a abrir esto, ni no queremos que se sepa lo otro, etcétera, etcétera, que sea el partido que sea, o sea dinero público o parte del dinero público que a veces va junto del dinero que no es público. Y a mí me parece que eso sí que sería importante. Vamos a ver, cuando la ley del tabaco del gobierno Zapatero, hay que decir que al principio hubo mucha gente que no quería, pero empezó a llegar que a veces entraba un inspector y se podía organizar. Y entre eso y que el tabaco ya empezó felizmente a bajar, tenemos una ley que ni se ha atrevido el Partido Popular a tocar. En cualquier caso, ahora sí, cuando ya ha dicho ya que con eso del americano este, que es un sinvergüenza, ¿verdad?, y que ahora nos va a llevar en fin, es como el Mr. Marshall aquel de la película, no el Mr. Marshall bueno, ¿no? Bueno, os digo todo esto para acabar y decir que las cosas son complicadas, que habría que mirar lo que acabo de decir, al menos estudiarlo. Es decir, ¿qué pasará si alguna institución dice, pues yo no quiero entregar esto? ¿Qué pasa? Se pasa la mano y tal. Y en cuanto, y acabo, a la transparencia o la ley de la transparencia, no la de Andalucía, sino la del Estado, yo les diría a uno de los partidos que está haciendo el ridículo yendo con el otro, estoy hablando del Partido Socialista, porque el otro lo primero que tendría que hacer es limpiar su casa. Y una vez limpia la casa, decir, somos transparentes. Lo que no se puede ser transparente y al mismo tiempo, pues que pase lo que está pasando, que todos sabemos, ¿no? Y por tanto, vuelvo a repetir, que esto es algo que se tendría que tener en cuenta, lo que se tendría que tener en cuenta. Y en fin, gracias, y ahora seguiremos y haremos debate también incluso, eso es fantástico. Pues venga, adelante. Gracias. Tiene la palabra Ana Barreales. Se me oye ahora, ¿no? Buenos días, decía. Bueno, a mí me gustaría empezar esta reflexión sobre la ley de transparencia, sobre este anteproyecto de ley, pensando un poco de dónde venimos. Yo creo que venimos de una situación de conformidad excesiva por parte de los ciudadanos, sobre todo, quizás también de los medios, en los que una situación en la que parece que hay que dar las gracias por la transparencia, que hay que dar las gracias cuando los parlamentarios o los diputados hacen público su sueldo. Oigan, esto es un derecho que tenemos los ciudadanos a conocer esas retribuciones que se pagan con dinero público, no es un regalo que nos hacen. Entonces, creo que los ciudadanos también tienen que mentalizarse y tienen que educarse en esa transparencia, no solo los dirigentes públicos. Los ponentes anteriores, bueno, tanto Juan Antonio García Galindo como José Manuel Atencia como Enrique Sopena han abordado todos que es una cuestión de actitud. Yo creo que eso es la clave de este anteproyecto. Si hay que hacer una ley para garantizar la transparencia, tenemos un problema y un problema grave. La transparencia es una cuestión de actitud, pero es que yo creo que la actitud no cambia con una ley. Yo creo que para cambiar la actitud de todos y ser mucho más transparentes, lo fundamental es el ejemplo. Y el ejemplo funciona de arriba abajo. Esto quiere decir que si los dirigentes que están por encima son transparentes, los que están más abajo serán transparentes. Si pasa al contrario, si los que están por encima dicen que quieren ser transparentes pero no lo son, los otros seguirán su ejemplo. Es verdad que tenemos que estar ahí los medios de comunicación vigilantes para que eso sea así. En el anteproyecto de ley se habla de la publicidad activa en la exposición de motivos de este anteproyecto, que ya
se habla de difundir por propia iniciativa lo que se considera relevante. Bueno, yo me pregunto, ¿qué es lo relevante? ¿Quién lo determina? Porque está muy bien difundir lo relevante, pero claro, que en lo relevante coincidamos todos. Y luego todos sabemos cuándo se publica una ley, cuándo se publica, perdón, una información para que se vea y cuándo se hace para que no se vea. Mencionaba José Manuel Atencia la subida de las dietas. Efectivamente, se publicó para que no se viera y para que no se notara. En este caso no se descubrió la historia e incluso tuvo que comparecer el presidente del Parlamento andaluz y reconoció el error, a pesar de que todos los grupos habían pactado un comunicado en el que decían que no había habido equivocación y que sí había habido transparencia. Entonces, el concepto de transparencia pues quizás no es el mismo para todo el mundo. Leyendo también el anteproyecto, se hablaba de las nuevas tecnologías que coadyuvan para hacer posible la transparencia. Yo creo que las nuevas tecnologías son neutras. Lo que sí pueden es, y a lo que sí ayudan mucho las nuevas tecnologías y ahora, por ejemplo, las redes sociales, es a que todos conozcamos, y cuando digo todos me refiero no solo a los políticos, también a los periodistas, que todos conozcamos la opinión de los ciudadanos sobre lo que les estamos transmitiendo, nosotros como intermediarios y los políticos como emisores de esa información. Una de las cosas que me parece muy interesante, de las que se mencionan en la ley, es simplificar el procedimiento para obtener información y que sea transversal. Lo de la transversalidad de la información me parece especialmente importante porque sí se establece una especie de pirámide en la que solo determinadas personas pueden emitir información sobre la administración pública y luego, precisamente, muchos de los que están manejando esa información pues no se les considera portavoces reconocidos, por lo menos, para facilitarnos información a los periodistas. Y resulta que estamos asumiendo como algo normal, pues, por ejemplo, que determinados funcionarios, que no digo yo que tenga que ser cualquier funcionario, pero que determinados funcionarios, pues, por ejemplo, el director de un colegio público, no hablen porque a lo mejor luego reciben una visita de la inspección, que pasa en algunas ocasiones. Bueno, pues yo creo que para contar según qué informaciones sí pueden ser portavoces autorizados funcionarios, ¿por qué no? Y no solo altos funcionarios, sino otros. Yo creo que otra de las cuestiones fundamentales para cambiar la actitud es admitir que el que hace cosas se equivoca. Aceptar que cuando se gestiona lo público se van a recibir críticas sin necesidad de estar a la defensiva, porque las críticas constructivas ayudan a mejorar. Efectivamente, el que no hace nada no se va a equivocar nunca. Otra de las cosas que creo que, no sé si, al menos yo no lo he leído en el anteproyecto de ley, pero no coincidiría con una ley de transparencia, es un no rotundo a esas ruedas de prensa sin preguntas, a esas comparecencias solo para gráficos. Y los responsables de que se produzcan estas situaciones no son solo los políticos que las practican, sino las empresas de comunicación que las toleran y que envían a sus periodistas a cubrir esas comparecencias. Naturalmente, los medios de comunicación, especialmente los públicos, pero también los privados, tenemos que hacer autocrítica y tenemos que demostrar que utilizamos bien esos datos que recibimos. En los últimos años estamos viviendo en un entorno en el que especialmente los medios nacionales están muy ideologizados. Esa situación se produce menos en los medios locales, en los medios provinciales y regionales, aunque también se produce. Tenemos que explicarles a los lectores que esa información que recibimos se la transmitimos de la manera más neutral y más objetiva posible. Hombre, a diferencia de los políticos que cada 4 años saben si los ciudadanos les siguen votando y les siguen apoyando o no, es verdad que en los medios de comunicación pues tenemos un examen diario, algunos semanal, pero la mayoría diario, porque los espectadores deciden cada día si se conectan a una emisora de radio o a un canal de televisión o no. Y bueno, ya el acto sublime, que es decidir ir a un kiosco y comprar un periódico o no. Evidentemente, si no están contentos con la información que reciben y les parece que no están bien informados, no lo van a hacer. Y también en la transparencia creo que tienen mucho que decir las empresas periodísticas, que tienen que contar con buenos profesionales, conocedores de su oficio, que no pueden ser sustituidos por estudiantes o recién licenciados que resulten mucho más manejables. Naturalmente no digo yo que los recién licenciados no puedan trabajar, pero que no pueden sustituir a profesionales con experiencia. Y los autores de las informaciones asumir que ser incómodo es su obligación.
y para garantizar la transparencia a veces hay que ser incómodo. Yo resumiría, dirigiéndome a los políticos, que quizás es el momento para recuperar esa confianza de la que hablaba la consejera de Presidencia, de cambiar de estrategia, de ser consciente de que las cosas que hacen mal se pueden cambiar y ponérnoslo un poco más difícil a los periodistas, porque ahora mismo tengo la sensación de que a veces lo que hay es políticos contando lo bien que hacen las cosas y periodistas diciendo que las hacen mal. No soy tan optimista como Enric Sopena, a lo mejor no soy tan escéptica como José Manuel Atencia, pero el problema es que esta ley nos pilla ya muy escarmentados y en mal momento, con la credibilidad de la clase política por los suelos. Y es verdad que la música de esta ley suena bien y el problema está en la letra. Y bueno, seguiremos atentos a la pantalla por utilizar el símil periodístico porque el movimiento se demuestra andando. Muchas gracias. Ahora daremos paso a un turno de intervenciones. Sin embargo, me voy a permitir hacer alguna pregunta y alguna consideración. Yo coincido plenamente con la última intervención de Ana Barriales, en el sentido que en una jornada de medios de comunicación, en una sesión sobre transparencia y medios de comunicación, quizá hay que hacer un ejercicio mayor de autocrítica hacia los medios de comunicación. Yo creo que la ley es fundamental. Yo, desde mi punto de vista, creo que es necesario, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, que esta ley salga adelante, que esta ley se aplique, que esta ley ponga en marcha mecanismos de transparencia que, lógicamente, tenían que haber estado ya resueltos hace tiempo, pero que creo que es el momento de hacerlo. Y creo que lo que tiene que haber es un consenso generalizado en torno a esta ley. Y considero, además, que los medios de comunicación, que son pilares fundamentales de la democracia, tienen que hacer un ejercicio de corresponsabilidad clara con la ley y con otras cuestiones que tienen que ver con la política. Es cierto que hay una desafección ciudadana hacia la política, como aquí se ha comentado. Es totalmente cierto, lo vemos a diario. Pero también hay una falta de credibilidad de la mayor parte de los medios de comunicación en nuestro país. Luego, el problema no es solamente de la política, lo es también de los medios de comunicación. Entonces, creo que nos compete también hacer ese ejercicio de autocrítica, porque nuestro sistema informativo no es transparente. Ana Barriales decía hace un momento que no se da al mismo nivel en todos los medios de comunicación, que quizá en los medios locales esa politización de la que yo hablaba al principio no se da de la misma manera. Bueno, yo tengo dudas de que eso sea exactamente así. Es decir, la politización se está dando en todos los medios con independencia del ámbito local, regional, nacional o incluso en las ediciones digitales. Lo que no quiere decir que la politización sea mala. Lo que quiero decir es que la politización tiene que ser clara, transparente también. Es decir, los medios tienen que pronunciarse claramente sobre determinadas opciones, distinguiendo lo que se ha dicho siempre en el ámbito del periodismo, distinguiendo entre la información y distinguiendo entre la opinión. Si al ciudadano se le presenta de manera clara lo que es la opinión y lo que es la información, la confusión no se produce. Entonces, yo creo que hay un problema fundamental en nuestra democracia que está justamente también, digo también, en los medios de comunicación, en las empresas de comunicación. Podemos hacer muchas transformaciones en el plano político, pero todavía hoy el sistema informativo de una nación, de un país, de un continente, es decir, está determinado, condicionado también por su propia estructura mediática. Piensen simplemente que las grandes agencias de información son apenas 5 y controlan toda la información mundial. Simplemente eso, simplemente ese dato. Entonces, el pluralismo político no es un pluralismo claro. Es cierto que los medios de comunicación presentan y defienden posiciones políticas diferentes y plurales y que ahí está la garantía de la democracia. Pero a veces hay silencio y hay ocultación detrás de todo eso. El presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE, Manuel Núñez Encabo, en una revista que acaba de salir, que es la revista Periodistas, del último número, que llegó ayer a mis manos, titula su artículo, su colaboración,
Periodismo para la transparencia y el saber de los ciudadanos. Si no hay un periodismo transparente que procure el mejor conocimiento de los ciudadanos, si no hay un periodismo que apoye las medidas políticas de transparencia, que sea altavoz, en definitiva, de la política, de la buena política, de la democracia, de la política transparente, sin duda el periodismo también está fallando. Y yo creo que aquí hay una corresponsabilidad fundamental. Todo el mundo ha oído hablar del secuestro de la política por parte de la comunicación o el secuestro de la comunicación por parte de la política. Esas interferencias existen en la realidad. Existen, todos lo sabemos. Los lobbies, los grandes grupos de presión están ahí, por encima de determinadas acciones o actuaciones políticas de los partidos de gobierno o de la oposición. Por tanto, yo creo que desde la política hemos de defender también una mayor dignificación de las instituciones, de las leyes, pero también debemos de exigir a los medios de comunicación una mayor transparencia, porque será fundamental para la democracia. Yo traslado este argumentario o estas ideas a la mesa por si la mesa misma quiere hacer alguna opinión o mostrar alguna opinión al respecto. No, yo en mi intervención anterior he eludido hablar de los medios de comunicación. No lo he hecho deliberadamente, sino para no reiterar posiciones. Y quisiera puntualizar una cosa. La política y el periodismo, se mire por donde se mire, son una misma cosa. Yo creo que hay que asumir eso, no son unos ángeles y los otros demonios, sino que la política sin medios de comunicación no existe y no puede funcionar. Y los periódicos con censuras, que los hay y los hubo, pues tampoco es un planteamiento, por supuesto, no tiene nada que ver con la transparencia, ¿no? Entonces, hemos de asumir que desde los medios de comunicación, y no solo en España, sino en otros países, caen presidentes de gobierno. Yo no sé si eso es bueno, malo o regular, existe. En España lo sabemos muy bien, cómo llegó a la presidencia del gobierno Aznar, por ejemplo, ¿no? Hubo todo un movimiento de periodistas de la derecha que montaron un lobby que contribuyó enormemente a la caída de Felipe González. Yo no sé si eso es bueno, si es malo, no lo sé. Digo que existe, que existe, que no nos hagamos, digamos, no, esto no es así, no, es así. Es así, pero no en España. En España y en otros países. La importancia de los medios de comunicación es extraordinaria. Y también sirven, algunos, a veces, para politizar a los ciudadanos, la cual cosa no es mala, al contrario. Al contrario. O sea, mucha gente en sus familias ha oído no te metas en política, eso lo decía además una persona que prefiero no nombrar, ¿no? Que era general, ¿no? No se metan ustedes en política. Bueno, ojo, porque entonces se meterán, en lugar de los votos, las botas, que eso también acostumbra a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que lo de los medios de comunicación es muy complicado, es decir, es una situación que van por un lado, además, muchas veces los periodistas de los empresarios de prensa, a los cuales los empresarios de prensa son los que tienen la sartén por el mango. Ahora mismo hay veces, en ocasiones, que uno lee un periódico y no sabe muy bien si está leyendo un periódico, que es El País, o está leyendo otro que se llama El Mundo. A veces no. ¿Por qué? Por los problemas económicos que tienen unos y otros. Y todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Entonces, yo creo que desde la transparencia pública de la que estamos hablando, yo creo que es muy difícil, eso sí que es casi imposible, que consigan hacer un paraíso de los medios de comunicación. Pasan cosas increíbles. Una cadena como Telecinco, por ejemplo,
que es de Berlusconi, eso no es por ejemplo, es una realidad, hace los programas de debate que arrastran a medio país y desde ahí se hace política, naturalmente. Y curiosamente, muchas veces no tiene nada que ver con la ideología del señor Berlusconi, porque Dios a veces es bueno, ¿no? O sea, quiero decir con todo esto que podríamos estar hablando horas y horas, pero que yo continúo diciendo que hacerse así, bueno, nosotros los periodistas somos como los demás, y la política está en los periódicos. Y si no, lean ustedes cualquier periódico. Sobre todo, hay otra cosa que conviene decir, o al menos la digo yo. La mayoría de los medios de comunicación están en manos de la derecha en casi todos los países. ¿Por qué? Porque son los que tienen los dineros mucho más fáciles que la izquierda. Y siempre se empieza el partido y sales a jugar con un equipo que lleva 11, y además tienen a Messi, y el otro no. El otro juegan solo 5 jugadores o 6 jugadores. Pues en la batalla de la información eso está ocurriendo desde hace mucho tiempo en este país y en otros países, no nos engañemos. Que hay buenos periódicos en todos los países y en España también, por supuesto. Pero no creamos que las cosas son así. La derecha tiene mayores medios de comunicación. Repasar ahora las televisiones, quiénes son los dueños detrás, quiénes están qué dueños son los de las televisiones. Uno de ellos, por ejemplo, Prisa, tuvo que acabar con uno de los mejores televisiones que había, desde mi punto de vista, que eran magníficas, era una información muy bien contrastada, con unos debates realmente interesantes, etcétera. En fin, a algunos les puede gustar más y otros menos, ¿no? Pero eso se acabó, ya no existe, Y mientras van subiendo las otras grandes cadenas, que, insisto, una de ellas está en manos de no precisamente una persona que le guste la transparencia. Bueno, le gusta en determinadas circunstancias la transparencia, Estoy hablando de Berlusconi, o sea, nos reímos un poco porque si no estamos demasiado serios en esta. Pero vamos, yo te digo todas estas cosas para decir que tienes razón, pero que, pues te la doy, pero que no creamos que las cosas se pueden cambiar en el ámbito de la comunicación, que al fin y al cabo refleja quiénes son los que mandan, que es el poder y el dinero, Y esos son los que mandan más también en el ámbito de la política, muchas veces, y tienen mucho más dinero que otros los partidos que no lo son que son de la izquierda, ¿no? Y eso de la derecha y de la izquierda conviene que lo sepamos, que existe la derecha y la izquierda, y que la derecha tiene muchos más instrumentos que la izquierda, lo cual no quiere decir que la izquierda sea santa y comete todos los errores del mundo y dice tonterías muchas veces y se pelean entre ellos a ver quién va a ser el sucesor de no se sabe quién, y mientras tanto se va hundiendo el barco, ¿no? Bueno, pues ya está. Gracias. No, iba a comentar que si a alguien le ha parecido que era un poco escéptico con la ley de transparencia, podía hacer una intervención 18 millones de veces más escéptica con la intervención de los medios de comunicación. Yo soy sumamente crítico con la actuación de los medios de comunicación sobre los tiempos que hemos vivido, posiblemente los mejores tiempos para hacer información y los peores tiempos para hacer periodismo, ¿no? Con las empresas, esencialmente. Decía alguien el otro día, dice, qué magníficos tiempos con toda la información que se saca, con todas las historias que hay para hacer periodismo, y qué malos tiempos para cobrar un salario del periodismo, ¿no? A ver, lo que pasa es que yo quiero hablar, he venido a hablar, yo no he querido referirme a los medios de comunicación, de los que soy, como he dicho, muy crítico. Yo he venido a hablar de una ley de transparencia de las administraciones públicas. Entonces, sí soy escéptico. Vamos a ver. Es que se lo tienen que creer, no vale hacer una ley. Puedo seguir poniendo cantidad de ejemplos de que se puede anunciar transparencia sin ser transparentes. A mí me encantaría. Bueno, yo estaría encantado con esta ley, con la nacional. Estaría encantado que los ciudadanos pudiéramos tener todos esos datos al minuto. Pero, bueno, entender un poco que eso es una cosa que tiene que venir en la propia democracia. ¿Cómo hacemos leyes para que los ciudadanos tengan derecho a informarse? ¿Cómo hemos tenido que llegar ahí? Y ahora, una vez dicho esto, pues
Bueno, pues parece que en Europa se ha tenido que hacer así también. Funciona en todos los países, los grandes países europeos, pero a algunos debe hacer pensar, ¿no? Quiero decirte, o sea, plantearnos que tenemos que fijar por una ley con tramitación parlamentaria que vaya a los sitios para decirle a los ciudadanos, mire usted, le vamos a contar por ley dónde nos gastamos su dinero. Pero bueno, entonces, ¿qué principio de democracia es este? O sea, ¿cómo empezamos? Quiero decir, y ahora, bueno, y como había planteado, dice Enrique también, bueno, y si usted no lo hace, ¿qué hacemos ahora? O sea, usted hace una ley, usted vigila con su ley y se incumple. Claro, pero es que estamos llevando... vamos a hacer una ley para que los ciudadanos tengan el derecho de ir a votar. Entonces, ¿esta qué democracia es? Si tenemos que hacer por ley para que los ciudadanos vayan a votar. Sí, quiero decirte... Vamos, es que yo creo que yo escribo en el periódico y llevo como 5 o 6 artículos últimamente diciendo que vamos a empezar la democracia por las cosas de cajón. Vamos a empezar desde el inicio. Vamos a empezar otra vez con las cosas de cajón. Mire ustedes, ¿cómo pueden ustedes con 6 millones de parados ir al Congreso de los Diputados y sacar a concurso la cafetería subvencionando los gin tonic? ¿Pero están ustedes locos? ¿Empezamos desde cero otra vez? ¿Vamos a empezar desde cero? ¿Cómo van ustedes al Parlamento? El presidente del Parlamento andaluz ganando 6.500 euros y aprovecha una coyuntura que del otro para subirse 400 más y lo esconden. Pero estamos locos. Hay 1,5 millones de andaluces en el paro. Y sacan y lo ponen en la página web y te dicen, no ha sido escondida, lo hemos puesto en la página web. No, perdone usted ha puesto lo que cobra de nuevo. Usted no ha dicho que se lo ha subido, que había una reunión entre portavoces. Empezamos todo desde el principio otra vez. Pero si yo estoy encantado de la vida que hay una ley de transparencia, yo lo que estaría encantado de la vida es que funcionara. Y que yo dentro de su entrada en vigor llame a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga y le diga ¿cuántos ciudadanos de Málaga hay en las listas de espera de Carlos Haya? Y me digan una cifra. ¿Ustedes le parecerán eso una cosa razonable, ¿no? Saber los ciudadanos que están en las listas de espera, porque entre otras razones la Junta dice que no están más de X tiempo y yo quiero comprobar si es verdad, con ley de transparencia o sin ley de transparencia. Mire usted, hagan ustedes 250 leyes, pero aplíquenla. Claro que soy escéptico, porque hay una ley de la corrupción que se ha aprobado 5 veces por todos los partidos a la vez, donde se expulsan a los corruptos y el nivel de corrupción para echarlo cada vez más. Mira, empezamos diciendo, cuando intuimos que puede hacer algo, mejor me voy del partido para que el partido se pueda defender y yo, bueno, ¿os acordáis de aquellas épocas? Tan injusto que se fueron alguna gente y se fueron. Luego, si está imputado, bueno, pues ya si lo imputan, ya no. Ahora es si le llama el juez y abre vista oral. Y cuando abre la vista oral, no, es que la han condenado, pero la ha recurrido cuando sea sentencia firme. Y vamos cada año un paso más allá. Un día de esto no se van a ir nunca. Van a ser diputados en la cárcel. Es que yo estoy ironizando, pero es una verdad, vamos. Entonces, quiero decir, hay 5 pactos de la corrupción con esto. ¿Cuántos pactos hay contra el transfugismo? Por Dios. Un día me puse a hacer una información y me puse en el buscador del país y empecé, pacto con el transfugismo, años. Joder, me salieron 10 pactos contra el transfugismo. No se va nadie de ningún sitio por tránsfuga nunca. Y lo han firmado todos. Quiero decir, el día que los concejales de Ronda del PSOE integraron en el PSOE, el presidente del partido en Andalucía, que era Manuel Chávez, presidente de la mesa del transfugismo, hizo una resolución de la mesa del transfugismo declarando tránsfugas a los diputados del PSOE que entraron por la noche en el partido del PA. Pero estamos locos. Quiero decir, pues claro, hagan ustedes esta ley de transparencia, pero aplíquenla, que no las creamos y que yo pregunte y que un ciudadano tenga derecho y que vaya al ayuntamiento y pregunte a quién se le han dado las subvenciones y no parte. Pero sí, mira, ustedes pueden colgar las obras que hace el ayuntamiento y la Junta de Andalucía en la página web. Yo quiero saber si la han dividido en 5 la obra para poderla dar de forma directa
por 5 veces. Eso quiero saberlo yo también, claro. Es que es un matiz esencial. Y si a ser posible, me gustaría conocerlo. Quiero decir, eso es lo que pido, pedir las cosas de cajón. Quiero decir, yo vuelvo a lo de siempre. Esta democracia, tenemos que empezar otra vez, dar una vueltecita, vamos a las cosas de cajón. Y las cosas de cajón es que usted administra dinero de los ciudadanos, haga usted cuenta del dinero, en qué se gasta ese dinero, cuánto se ha gastado, cuánto quede, cuánto tenemos. Si nos hemos cambiado de legislatura y de gobierno y no sabíamos el déficit que tenía España. Pero vamos, por Dios, no sabemos los ciudadanos españoles. Han pasado 1 año y pico, teníamos un déficit, luego teníamos un poquito menos de déficit, luego Bruselas dijo que teníamos otro déficit. El gobierno dijo luego que no teníamos ni el déficit de inicio, ni el de Bruselas, ni el otro. Bien, como vamos mal de tiempo, Ana bueno, va... Solo una pequeñísima intervención. Sí. Y a continuación, brevísima. si hay alguna pregunta antes de terminar. No, yo quería insistir en que he partido de la conformidad excesiva que hemos tenido durante todos estos años y que, o sea, yo soy igual de escéptica que tú ante una ley, que creo que la transparencia es una cuestión de actitud y además he dicho antes, la actitud se cambia con el ejemplo de los de arriba, que creo que ya no está aquí la consejera de Presidencia, es una pena, que me gustaría que oyera eso también. El hilo de esperanza que yo veo, lo decía la propia consejera de Presidencia, que necesitan recuperar la confianza. Es que ahora la transparencia va a ser una necesidad. Creo que antes los ciudadanos buscaban respuestas en la derecha o en la izquierda y ahora ya no encuentran todas las respuestas en la derecha o en la izquierda, porque hay cosas a las que no encuentran respuesta ni en la derecha ni en la izquierda. Y una de ellas es la transparencia. Creo que se va a convertir en una necesidad y por eso no les va a quedar más remedio que cambiar, aunque sea poco a poco y aunque sea contracorriente un poco. Bien, como vamos fuera de hora por el retraso inicial, yo tomo nota de... Hay 1, 2, 3 palabras en la sala, 4. Se responden, o sea, se hacen las 4 preguntas, empezando, pues eso sí, el orden no lo sé. Usted mismo, sí. Sí, sí. Bueno, en principio, y cada vez que me tengo la oportunidad, si lo hago, quiero como ciudadano, primero, y como militante del PSOE después, condenar una vez más la opacidad que existe efectivamente en las administraciones públicas. Y hoy quiero felicitar, porque no podía ser de otra manera, que mi partido propone una ley de transparencia. Pero a mí la transparencia a través de unos medios de comunicación que no son transparentes, esto a mí no me encaja. No me encaja. Quiero decir que no es que tiene que ser precisamente el medio que debe de ser, que es el intermediario entre el poder y el ciudadano, tiene que ser aún todavía más transparente, sin necesidad de nada, que las mismas administraciones, porque las administraciones públicas pueden ser todo lo transparentes. Pero ¿qué me dicen ustedes de la manipulación y la tergiversación de la noticia en los medios de comunicación? ¿Cómo condiciona la propiedad a los medios, no al medio, sino a los redactores que están en ese medio? ¿Es de verdad la noticia la que le interesa al pueblo o la que le interesa al medio? Muchas gracias. Bueno, yo he hablado antes, creo que los medios también tenemos que hacer autocrítica en este punto, pero es que a diferencia de los políticos y de los dirigentes, los medios de comunicación día a día nos enfrentamos a una votación y es la del lector o el oyente que decide seguirnos o no. Y eso es clave para nuestra supervivencia. O sea, un medio no puede sobrevivir sin lectores o sin oyentes. Entonces, creo que un medio que no sea transparente o que no responda a los intereses de sus seguidores, de sus suscriptores, de sus lectores, no va a seguir funcionando. ¿Por qué? Claro que sí, pero
Entonces, ¿será que sus lectores o sus oyentes no se conforman con poca cosa, según su teoría, ¿no? Quizá el grupo Prisa, digo, a este nivel, y no en Internet. Quizá el grupo Prisa es el que una información más ecuánime me puede dar, quizá lo buceas, pero los demás, ABC, El Mundo, el otro, es imposible encontrar un medio que sea completamente independiente. Y como están, ya le digo, vuelvo a la trinchera, pues te conformas con lo que hay y te tiras 2 horas, te metes en el ordenador y entonces intenta buscar dentro de la paja que hay un poco de grano, a pesar de todo lo que usted dice. Seguimos con las preguntas. Buenas tardes, gracias por darme la oportunidad de participar. Yo vengo de Algeciras con mi compañero y soy representante a nivel regional de la sectorial de participación ciudadana. Lo digo por aquello de que los ciudadanos muchas veces ya estamos pensando de que aquí nos ha hablado, la palabra democracia se le llena a los medios de todo el mundo el que está en una situación que es más demócrata que nadie. Yo creo que ser demócrata es lo más difícil que hay. Eso es casi imposible cumplirlo. Ahora mismo, llevamos 35 años de democracia, bueno, y ahora mismo lo que se habla es de mejorar la calidad democrática con la nueva ley de transparencia. Bueno, pues esa calidad democrática y que pedimos, yo creo que la ley, aunque viene tarde, pero más vale tarde cuando la dicha es buena. Yo sé que España es uno de los últimos países de Europa que no tiene ley de transparencia, pero también tiene la Constitución, como ha dicho antes, que ahí está por encima todos esos temas. Hay una cosa que ha dicho Sopena que es muy importante. El ejemplo de Italia, el ejemplo que Berlusconi por poco gana otra vez, es el ejemplo de que la prensa es un poder de opinión grandísimo y cambia las voluntades de las personas. Entonces, las prensas también se van adaptando a cómo va el país. Si el país es más progresista, hay más gobierno de izquierda, pues habla un poco más de izquierda. Pero, de alguna forma, la prensa, el dinero lo corrompe todo. Lo corrompe todo. Yo siento vergüenza que hace 10 años le cambiaron la voluntad al pueblo de Madrid de tener un gobierno distinto. Eso se lo cambiaron. Hay un libro y eso es verdad. Pues los ciudadanos de Madrid se olvidan del tema. Aquí no hay ideología. Se vota con la cartera. ¿Qué le pasa a los periodistas? Que tienen que comer, tienen que vivir. El que, como dice Rivilla, cuando yo ya tenga un estado de opinión muy grande, a mí me cierran el grifo y no vendrá la sexta ni me quitarán. Y así como así, el poder del dinero lo corrompe todo. Lo único que no corrompe es la cultura. La cultura y la formación, la gente que es más culta, la gente que está más informada o que se pueden informar, que sabe lo que ha pasado en la historia, que se forman son los que pueden ser los ciudadanos libres y no tengan que comerle el coco pues, una prensa amarilla, una prensa que está paralelamente a la voz de su amo, y eso es así, lo que ha pasado en montones de medios. Y yo, una cosa sí estoy con la tienda de acuerdo. Yo creo que él está criticando bastantes cosas de la Junta de Andalucía, y lo veo lógico. Yo lo leo bastante. Yo no soy cuadriculado ni llevo las orejeras, soy un militante de 32 años y soy muy crítico, autocrítico. No he tenido nunca un cargo, siempre he estado altruista. Y yo te sigo, pero también tiene que nombrar, aparte de la subida, que es una vergüenza, lo que pasó, la subida de los cargos del Parlamento, yo lo dije, así lo he dicho en mi partido, pero también tiene que nombrar los 150.000 euros que cobraba el alcalde de Sevilla, que se está olvidado, el caso Gürtel. Lo ha dicho. Entonces, ha hablado de los sobresueldos entonces también. esas cosas hay que nombrarlo todo, para ser demócrata. Lo he dicho. Ser demócrata, o sea, ser demócrata es muy difícil, ¿eh? Yo lo he dicho. Es muy difícil. Entonces, es lo que... Lo he dicho, ¿eh? Bueno, Lo he pues dicho. perdona. Entonces, lo que estoy de acuerdo es en una cosa que ha dicho. Dice, los cargos públicos, los poderes públicos se creen que la información es suya. No se creen que la información es suya, es que además se creen
que el cargo es suyo, que el ayuntamiento es suyo, que el partido es suyo, y eso se lo creen. Pues, El cargo al menos lo han obtenido con votos, ¿vale? Pero la información no es suya, ¿vale? El cargo lo han obtenido con votos. Yo discrepo, como es obvio, bueno, yo pero al quiero menos terminar. tiene una representatividad, pero la información, ¿cómo que de usted? Si el dinero es de todos. Yo quiero terminar aquí. Yo lo único que decir que si esta ley de transparencia, lo que tenemos es los ciudadanos que luchar porque esto se cumpla, porque se sepa la financiación de la Iglesia, dónde va, la financiación de la monarquía, la financiación de los colegios concertados, todo. Hasta una simple ONG hay que saber dónde va el dinero. Muchas gracias y paso. Sí, la siguiente pregunta a la derecha. Sí, hola. Yo soy Boris González, vengo en representación de la Asociación Ética, Política y Ciudadanía. Yo soy un pequeño empresario de hace 40 años. Hace cuestión de unos 4 o 5 años, un notario de aquí de Málaga participaba como ponente para la creación de sociedades de nueva creación. Entonces yo, como prácticamente me dedico a la venta de sociedades, me dijo este notario: ¿qué te parece esta ley que va a salir? Y yo le respondí: esto antes de nacer está muerta. Entonces, si aquí hay algunas personas que trabajan en la administración pública, se sabe que la sociedad de nueva creación se creó, pero no la crea nadie. Por cierto, el propio notario, ya que era ponente, pues creó una para él. Al menos para... Yo lo que quiero decir con la ley esta de transparencia, si en la ley de transparencia se va a tocar el tema del transfugismo político, porque yo, como ciudadano, no sé si estamos pensando de que, como dijo hace cuestión de un mes aproximadamente el señor John Mesquida, militante del Partido Socialista, trabajador hoy en día en el Ayuntamiento de Cabiá, ¿comprende?, al cual me merece un respeto porque ha tenido ética, ha vuelto a su trabajo, digo, ¿se va a considerar en esta ley los parámetros internos de los partidos políticos? Porque, como decía el John Mesquida, la ciudadanía va a pasar por encima de todos los partidos políticos. Y eso no lo estáis teniendo en cuenta. La abstención está subiendo. Efectivamente, el PSOE está subiendo aquí, Izquierda Unida también, el PP está bajando. Porque, bueno, hay veces que cuando uno está en la más, pues bueno, cuando le echan un bote, aunque te hundas con el bote, pero le echan mano al bote. Entonces, yo os quiero decir que soy militante también de un partido de hace muchísimos años. Entonces, bueno, como ética, política, ciudadanía, como el compañero ha dicho antes, que también debería de decir el sueldo que cobra aquel alcalde, yo no voy a decir nada, simplemente que yo soy un ciudadano, tengo hijos, tengo nietos, porque aunque me cuido bien, tengo 64 años, ¿sí? Digo, si la ley de participación ciudadana va a recoger el control, ¿comprendes?, la abstención política, porque entendemos que hay políticos que van a los ayuntamientos y no ponen ni una hojita, ¿comprende?, para nada. Parlamento, Congreso, todo eso salen de los dineros nuestros, por ejemplo, mío, aunque yo soy partido, pero yo no voy a tirar piedras a lo harto de mi propio tejado, porque yo, como solidario, pienso que mis hijos el día de mañana no se dedicarán a la política y serán ciudadanos. Yo quiero que una ley verdaderamente salga, y no creo que ocurra lo mismo que me dijo a mí ese notario. Le ruego brevedad, por favor. Sí, disculpa. Bueno, yo pienso que si la ley, comprende, no solamente va a ser al exterior, comprende, para los ciudadanos, sino va a ser interior para los partidos, porque es lo que está demandando hoy en día todas las personas que nos estamos tirando a la calle, que no quieren saber nada de todos estos temas, lo que quieren es que los partidos políticos se renueven, porque estamos cansados. Y no voy a decir lo que Dios a mí hizo, vaya que me echen de aquí. ¿Me entiendes? Sí, si me permite, yo hago una reflexión sobre lo que usted ha dicho, naturalmente distinta, porque no coincidimos. Ahora se ha puesto de moda, y no solo en España, menos Estado y más mercado. Y cuando se dice menos Estado, esto quiere decir ni
partidos políticos, cuanto menos mejor, son gente que no trabaja, los sindicatos ya no hablemos, etcétera, ¿verdad? Y esto va llegando, pum, 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 pum. Y yo me pregunto, ¿hacia dónde vamos? Porque los partidos políticos, muchos de ellos, casi todos, han cometido extraordinarios fraudes, se han equivocado. Eso pasa en todos los grupos sociales, no solamente en los partidos políticos. En la Iglesia Católica pasa y en todos lados, por todos lados. Y en los equipos de fútbol o los clubes de fútbol, los que mandan se pelean con los otros. Es decir, estas cosas pasan. Pero yo me pregunto, esta historia de que los partidos políticos están en manos de gente que no trabaja y que no sé qué, y los sindicatos lo mismo, lo único que nos lleva es a otra cosa que yo ya la he dicho antes y la voy a decir otra vez. Pase lo que pase, yo quiero los votos, porque si no, vendrán los de las botas. ¿Comprende usted? Eso es lo que este país ha sufrido durante mucho tiempo. En este país llevamos 35 años. Antes hemos dicho 30, 35. Pero ¿dónde estuvo antes la democracia? No había democracia. ¿Qué pasó con la Segunda República? ¿Cómo se cargaron a la Segunda República? A ver si empezamos a saber que en el nivel de civilización democrática que hay en el mundo, bueno, ¿qué ha pasado en los países del sur de los países estos? No, los sudamericanos, exactamente. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos años han tenido hasta que ha llegado la democracia? Casi todos. Han tenido lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Chile, etcétera, etcétera. Esto ha pasado recientemente. Lo que pasó en Grecia con los coroneles, esto ha pasado recientemente. Yo quiero decir esto porque más allá de esto, o esto es democracia o no es democracia. Y la democracia se hace con los partidos políticos y hasta que se invente otra cosa. Pero por ahora no se ha inventado. Bien, vamos a ver. Perdonen un momento. Vamos a ver, no hay tiempo para réplica. Le quiero decir, usted ha hecho una intervención, ha expuesto su razonamiento, él ha hecho, como ha señalado, un razonamiento diferente. Son dos razonamientos distintos. Nos queda una pregunta y hay una sesión a continuación y, si a usted le parece, a continuación también puede en el debate participar porque el tema será de su interés exactamente igual. Cuando quiera, la última pregunta, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve y sí quería hacer una pregunta sobre transparencia que tiene que ver con la siguiente mesa también. Y es que yo creo que efectivamente, como ha mencionado Ana, quiero decir, los medios de comunicación tienen una responsabilidad sobre lo que hacen con sus periodistas. Es decir, si no te dejan hacer preguntas, no vayas a una rueda de prensa. En cuanto a la transparencia, si no te contestan una pregunta, públicalo. Di que las instituciones a las que estás preguntando no te están contestando y eso debería ser noticia. Hace 2 semanas el Congreso de los Diputados publicaba supuestamente su presupuesto, pero solo publica 4 páginas de 87, de un informe de 87 páginas, a la que tienen acceso medios de comunicación que luego no publican esa información. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad de los medios de comunicación que es verdad que ellos tienen acceso por parte del derecho a acceso a la información, que es el derecho de todos los ciudadanos y, por lo tanto, de todos los periodistas de la misma forma, y tienen sus contactos, pero sus contactos deberían usarlos también para poner a disposición del público aquella información que las instituciones no quieren dar voluntariamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí sí hay, al margen de las fuerzas políticas que puedan controlar los medios de comunicación, tiene que haber una responsabilidad. Y hay periódicos en muchos países, como The Guardian, que tienen o La Nación en Argentina, que tienen espacios para la transparencia dentro de los medios de comunicación. La BBC en el Reino Unido tiene BBC Transparencia, una página web donde publica absolutamente todo, tanto los datos con los que maneja como de su información. Quería saber si en vuestros medios se ha planteado algo similar de cara a la ley de transparencia y bueno, esa es la pregunta. Gracias. Sí, ruego una contestación muy breve por parte de quienes vayan a hacerlo para finalizar esta sesión y dar comienzo a la siguiente. El problema de las ruedas de prensa aquí no es como en Madrid, ¿no? Por ejemplo, aquí se da menos ese hecho de que la gente no conteste. De todas formas, nosotros, por ejemplo, en la SER aquí en Málaga, como norma,
Si se produce, lo decimos en antena. Y la institución que no nos contesta algo, pues decimos el latiguillo siempre ese de esta emisora se ha puesto en contacto fulanito, pero no han querido decir nada. Nosotros eso sí, vamos, lo hacemos como norma. Pero es excepcional encontrarte una rueda de prensa aquí donde alguien no quiera contestar o aparezca sin contestaciones. Bueno, yo, por mi parte, en Sur ocurre lo mismo. Sí es verdad que hay veces que, aunque se contestan preguntas, hay ruedas de prensa en las que a lo mejor se pregunta por un tema y te dicen, eso no toca. Si no toca, hay que decirlo también. Y si se piden datos sobre o se pide una reacción a una persona determinada sobre un asunto que le atañe y no contesta, también lo decimos en la información. Igual no lo destacamos demasiado y por eso no lo veis, pero sí procuramos decirlo siempre. Yo digo lo mismo que mis colegas y creo coincidir en este punto con ellos. Gracias. Bien, muchas gracias, José Manuel, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos vosotros. Pasamos a la siguiente sesión.